¿Tú crees que hay una crisis de crítica? Creo que sí, y especialmente la crítica de arte, porque eso es otra cuestión. O sea, creo que más o menos la crítica de cine, la crítica incluso teatral, literaria, por supuesto, siga teniendo más o menos su peso. La crítica de arte, no. ¿Para qué es necesaria la crítica? Porque a lo mejor podríamos prescindir de ella y decir que la crítica ya no nos interesa más, que el momento de la crítica ya pasó. Habrá quien lo diga, no seré yo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado, en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono, vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y sobre todo vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor suscríbanse, denle like y apóyennos a seguir creciendo en esta comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Hoy tengo un invitado de lujo, Yanko López, que escribe sobre arte y cultura en algunos de los medios más importantes de España, como El País y sus revistas, Icon, Vanity Fair, Traveler. Y bueno, además tengo la suerte de decir que Yanko también es amigo. Así que bienvenido, Yanko. ¿Qué tal? Muchas gracias, Lorena. Gracias por invitarme. Ay, sí, la verdad, qué suerte. Oye, Yanko, conste que te presenté como que escribe sobre arte, porque yo sé que a ti no te gusta que digan periodista, porque no tienes la formación, estudiaste administración de empresas. Es así. Bueno, no es que no me guste, pero es verdad que soy como una persona como bastante quisquillosa con esas cuestiones y no me gusta, digamos, usurpar un papel que creo que no es exactamente el mío. Entonces, como no tengo la formación y es raro que vaya, de hecho, a una redacción, ¿no?, de alguno de los medios en los que trabajo, suelo evitar el término periodista, pero tampoco es que me moleste, ¿eh? Quiero decir... No, pues claro que no, lo entiendo. Tú quieres ser más específico. Sí, sí. Y luego soy consciente también de que es un poco rara, ¿no?, mi posición, porque no soy periodista, no soy exactamente crítico. Entonces, como tú muy bien has dicho, normalmente lo que suelo decir yo para definir mi trabajo es que escribo sobre arte, es decir, hablo más de la acción, del verbo, que la etiqueta del nombre. Pero como veía que muchas veces no se entendía exactamente qué es lo que hacía, pues suelo decir que soy periodista cultural, que creo que es algo que es, bueno, pues que es un concepto que es bastante amplio, claro, y que además la gente suele entender bien, ¿no? Entonces se me puede definir perfectamente como periodista cultural. Pues ahorita acabas de decirme, escribo sobre arte, pero no hago crítica. Y entonces yo digo que ya entremos en el terreno así de lleno. ¿Cuál es la diferencia? Hay muchas formas de escribir sobre arte. ¿Cuál es la diferencia entre escribir sobre arte, hacer reseñismo o hacer crítica? De hecho, yo cuando empecé a escribir en medios sí que hacía crítica de arte, por eso creo que tengo bastante presente cuál es un poco esa diferencia. Yo cuando empecé a escribir tenía mucho interés en hacer un ejercicio, digamos, de valoración, ¿no? Un ejercicio valorativo, porque veía que muchas veces textos que estaban definidos o que se percibían como crítica de arte no hacían exactamente ese ejercicio de valoración, sino que hacían otras cosas que también estaban muy bien, ¿no? Normalmente eran pues, ejercicios quizá un poco de erudición, más cercanos a lo académico que a lo que para mí tradicionalmente puede considerarse crítica de arte. Entonces yo quería hacer como crítica, ¿no?, en el que efectivamente me mojara y explicara por qué una exposición, el trabajo de una o de un artista me parecía interesante, que merecía la pena o que no, y explicar en qué contexto yo hacía esa valoración, ¿no? Entonces, creo que ese elemento valorativo es importante para diferenciar qué es crítica de qué no lo es, ¿no? Por ejemplo, cuando escribo, que mayoritariamente yo lo que hago es escribir artículos o bien hacer entrevistas a agentes del mundo del arte, ese elemento de valoración no está. Entonces, para mí, la crítica mayoritariamente es un ejercicio subjetivo. Muchas veces se habla de que una crítica tiene que ser objetiva. Para mí, una crítica objetiva es una contradicción de términos, ¿no? Es una Estoy de acuerdo contigo totalmente. De oxímoron. Otra cosa es que la crítica tenga que ser ecuánime y que tenga que estar bien fundada y que tenga que ser justa y que además
deba poner un determinado contexto, ¿no? Pero justamente lo que tiene que ser la crítica es subjetiva, mientras que otro tipo de textos o los textos que mayoritariamente suelo escribir, pues intento que tengan un mayor elemento de objetividad, ¿no? Bueno, hasta donde se puede llegar, porque como bueno, pues persona con unas determinadas opiniones y con determinado contexto, yo mismo, pues también algo de subjetividad se acaba filtrando, pero creo que justamente hay que hacer ese esfuerzo. Lo que falta es la valoración en ese caso, ¿no? Es así, es así. Luego hay cosas que son comunes, por ejemplo, porque creo que tanto en el ejercicio de escribir una crítica como en el escribir cualquier otro tipo de texto, por lo menos en el tipo de textos que están dentro de mi ámbito, ¿no? Hay que hacer también una investigación. Uh-huh. Para poder escribir con cierto conocimiento de causa, para que esa crítica esté fundada o para que aquellos hechos o cuestiones que se exponen realmente respondan, ¿no? A una verdad o a un relato más o menos cierto de los hechos, pues hay que hacer una investigación, ¿no? Y no quedarse con lo evidente, con lo que uno recibe, digamos, en la primera oleada. Que de eso sería el información. reseñismo. Puede ser, pero incluso un reseñismo creo que requiere investigación. Fíjate, o sea, todo ejercicio hasta donde uno tenga los medios, el tiempo y el conocimiento y las fuentes suficientes para hacerlo, creo que ese ejercicio de investigación es lo primero que uno debe hacer. De hecho, bueno, para escribir en algún medio necesita investigación, ¿no? Siempre, partamos de ahí, ¿no? Además del ejercicio literario de saber escribir. Pero yo quiero caer en si hay o no hay crisis en la crítica de arte. Pero antes me acabas de decir tú que en tu carrera, al principio, eras muy osado. Y lo sé porque algunas entrevistas que hacías, que eras osado hasta el punto que dices, Dios mío, yo no sé lo que escribía, porque hay que ser osado para escribir crítica, ¿no? Hay que serlo en general. Yo creo que en la vida es bueno ser osado, ¿no? Pero también hay que, vamos a decir, modular o moderar esa osadía. Alguna vez he dicho que me consideraba muy osado, básicamente porque no había estudiado cuando empecé a escribir mis primeras críticas, no había estudiado historia del arte. Y es algo que es un ejercicio que hice después, porque me parecía que había, por mucho que yo investigara, había un sustrato que me faltaba, ¿no? Cierto. Entonces, para mí fue muy importante estudiar historia del arte para ese conocimiento que yo había ido adquiriendo de una manera, digamos, no tan sistemática o un poco anárquica o basada en metodologías autodidactas y en mi sed de conocimiento. Bueno, pues que todo eso se estructurara y que tomara una forma además académica, pues para mí fue importante, ¿no? Y creo que sí que ha sido importante. Y no sé si me legitima para escribir sobre arte, pero bueno, ante mí mismo sí que me legitima. Sí, te da las herramientas necesarias, pero qué curioso que después de que estudiaste historia del arte, entonces ya dejaste de hacer propiamente crítica. Es curioso, no lo había pensado, pero ahora que lo dices, sí, es cierto. ¿Se dio? ¿Cómo? ¿Se dio de forma natural o fue algo? Sí, no, fue de forma natural. Fue un cambio también de medio, ¿no? de contexto en el que escribía. Porque yo mis críticas las escribía en una pequeña publicación del País Vasco especializada. Y anónimas, ¿no? Y eran anónimas, sí. Te veo muy bien informada, Lorena. ¿Viste? Hay que informarse. Se nota que tú sí que tienes formación como periodista, ¿no? Sí, eran anónimas, o yo escribía con un seudónimo. Justamente por eso, ¿no? Porque bueno, pues, había algo como de la necesidad de escudarse en un seudónimo, puesto que era tan osado, ¿no? Vamos a decir. Pero después me requirieron, digamos, de medios más, por llamarlo de algún modo, ¿no? más mainstream, ¿no? Claro. Revistas como las que has citado. Vanity Fair fue la primera revista. Que tú empezaste desde el principio con Vanity Fair. Es así, desde que la revista está en España, yo ya empecé a escribir. Ellos antes de que la revista saliera, pues buscaban colaboradores que fueran gente un poco nueva, ¿no? Que no estuvieran ya trillados o que no necesariamente pues, el público los conociera. Entonces me pidieron un texto de prueba. El texto de prueba, al parecer, pues salió bien. ¿Te acuerdas qué texto fue? ¿Te puedes creer que no? No recuerdo, porque han sido tantos. Bueno, no sé, yo pienso que a veces el primero se queda, pero... Seguro era un tema de agenda, porque yo al principio lo que llevaba era básicamente, que sigo llevándola ahora, la agenda de arte de la edición impresa de la revista. Entonces yo cada mes lo que tenía que hacer era un ejercicio doble. Primero, buscar
Al principio era en todo el mundo, después ya solo en España. Las exposiciones más importantes que en el mes que se tratara se fueran a inaugurar, pues eso, en los principales museos y centros de arte del mundo. Hacía una propuesta, pues no sé, con 15 posibilidades y me respondían, pues escribe sobre estas 5, ¿no? Entonces debió tratarse de una Que agenda de además, este como tipo. paréntesis, debo decir que me da mucha envidia porque si ustedes quieren encontrarse a Yanko en persona, váyanse a alguna buena exposición cualquier día de la semana, a cualquier hora, y tú siempre estás caminando por algún pasillo de un museo, de una galería, y eso me encanta porque sí lo ves y lo disfrutas. Y es esa forma de andar por la vida en donde te estás nutriendo todos los días. Se nota en lo que escribes que sí realmente viene de dentro. Bueno, eso es así porque es verdad que la cultura en general y el arte en particular me ha interesado desde siempre, antes de que me pusiera a escribir sobre ello, ¿no? Entonces, es verdad que en ese sentido fue un paso bastante orgánico, ¿no? Ir de una cosa de disfrutar de algo solo como espectador o como participante en otro sentido a empezar a escribir sobre ello, ¿no? Y tengo que decir que, bueno, que a veces no es fácil escribir y a veces, como todo ejercicio, Claro. tiene sus dificultades y tal, pero en general lo disfruto mucho, porque me parece que, bueno, por lo menos intento aportar algo a esa escena que a mí, pues a mi vez, me da mucho Te y me nutre, y claro. lleva mucho tiempo nutriéndome y dándome mucho, pero ya en términos que ni siquiera son intelectuales, ¿no? Que son como de De existir, disfrute. sí, de disfrute totalmente, que el disfrute además tiene muchísimo peso. Pero bueno, regresemos a que tú empiezas a escribir, te piden otras cosas y digamos que de forma orgánica dejas la crítica, por así decirlo, y empiezas a Mm, hablar y a escribir sobre arte y cultura, mm. ¿correcto? Regresemos a la crítica. ¿Tú crees, y aquí está la pregunta, ¿tú crees que hay una crisis de crítica que tanto se habla, no nada más en España, sino en el mundo? Sí, yo creo que sí, que posiblemente sea global, pero que en España yo la percibo clarísimamente. Entonces, o sea, es verdad que la crítica tiene mucho menos peso. Quiero decir, que ya es una cuestión totalmente cuantitativa, ¿no? Ya no podemos pasar a lo cualitativo en otro momento, si quieres, pero puramente cuantitativa. La crítica tiene mucho menos espacio. Por ejemplo, los suplementos culturales, que se supone que es un poco su lugar natural, ¿no? Digamos, para el gran público, de lo que tenía hace tiempo. O sea, uno va a alguno de los suplementos culturales más importantes de los diarios de este país y constata que la crítica, y especialmente la crítica de arte, porque eso es otra cuestión, o sea, creo que más o menos la crítica de cine, la crítica incluso teatral, literaria, por supuesto, siga teniendo más o menos su peso, su espacio. La crítica de arte, no. Alguien ha decidido, y podemos entrar en las causas de esto, ¿no? Pero Me alguien ha gustaría. decidido que es superflua o que no interesa tanto. Sí. Tendrá que ver, tienes razón, y además esto es un tema que no es nada nuevo y yo creo que no sucede únicamente en España. Pero si tratamos de entender las causas, ¿será que también la forma que tenemos de consumir arte y de incluso la forma en que se produce arte hoy en día ha crecido de forma exponencial? Y entonces las imágenes también a través de los medios sociales son tan inabarcables. ¿Tendrá esto una relación directa con la crítica? Mm. Claro, esa mayor disponibilidad de las imágenes, así como a priori, nos haría pensar que en realidad la crítica es más necesaria que nunca, porque hay más sobre lo de que discriminar y decir, bueno, esto merece la pena, esto no tanto, o esto tiene este contexto, o esto tiene este otro contexto, que es parte de la función de la crítica, ¿no? Entonces, en teoría, la crítica debería ser más necesaria. Ahora, a lo mejor lo que ocurre, porque esto pasa a veces, ¿no? Claro, si la oferta es tanta, llega un momento en que es como que te ves impotente ante ese exceso, ¿no? de oferta de imágenes. Es como, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que puedo hacer? Pero tampoco tengo tan claro que esa sea la causa última, ¿no? A O ver, yo sea, creo que también hay que retomar un poco la historia de la crítica. Se dice que Diderot, que fue en el siglo XVIII, fue el primer crítico. Digo, después algunos dicen que fue Baudelaire más adelante, pero supongamos que fue Diderot. Y su función era traducir, legitimizar y poner en valor el arte. Hoy en día, si pensamos que esos tres valores, que es donde surgió la crítica de arte, hoy en día
el arte ya no se legitimiza a través de la crítica, se legitimiza a través de probablemente instituciones que adquieren ciertas obras o curadores que escogen. Ya no se traduce porque ya tenemos todos los medios sociales, o sea, ya tenemos todos los medios en donde se ve. Entonces, ya no se validan, los coleccionistas lo validan. Entonces, si partimos de que esas fueron las funciones principales de la crítica cuando surgió, ¿cuáles serían las funciones de la crítica hoy en día? ¿Por qué es importante la crítica? Creo que planteas tantas cosas interesantes que hay que ir un poco una por una, ¿no? Vale. Sí. Primero, claro, está muy bien que menciones a Diderot, porque claro, ahí estamos hablando de la ilustración y Diderot es justamente, ¿no? O sea, uno de los autores de uno de los proyectos, como digamos, culturales canónicos de la ilustración, que es la enciclopedia, ¿no? Claro, estamos en otra fase que es un poco una especie de negación de ese momento de la ilustración, digamos, fundacional de la modernidad, que es la posmodernidad. Y en la posmodernidad se supone que no hay por qué escuchar una sola voz, ¿no? Que sería como esta voz revestida de autoridad, que es la que te da el canon, la que te dice esto es lo que interesa, esto es lo bueno, y tú tienes que acatar, ¿no? Digamos, esa... Que crea gustos. Exacto. Sí. Pero además, o sea, ni siquiera los crea, por supuesto, pero es que además te dice este es el gusto que tienes que tener, ¿no? Entonces, como reacciona a esto la posmodernidad, se supone que tenemos que escuchar una variedad de voces que todas tienen la misma legitimidad y que todas deben ser escuchadas. Entonces, es verdad que desde ese punto de vista es normal que se cuestione la crítica, ¿no? Porque la crítica, tal y como está concebida, se supone que es la voz de la autoridad y la que sienta el canon y la que, como tú bien dices, es la que te dice esto es lo que debes, a lo que debes prestar atención, lo que debes escuchar, ¿no? Por otra parte, otro de los motivos, ese sería, yo creo, uno de los motivos importantes para la crisis de la crítica. Otro de los motivos, que también lo has apuntado tú, es el cambio de elementos legitimadores. Claro, la crítica efectivamente pierde peso como elemento legitimador frente a otros elementos. Si pensamos que otros dos pueden ser, como has dicho también, las instituciones y el mercado, pues quizá ni a las instituciones ni al mercado les haga falta la crítica como tercer elemento de legitimación, que era posiblemente el más importante en los siglos XIX, XX, ¿no? Incluso a mitad del siglo XX, todavía elementos como Greenberg o Rosenberg, que hicieron tanto por la difusión de una determinada modalidad artística, ¿no? en aquel momento. Pues ahora se supone que el mercado ha adquirido más peso. Yo diría que el elemento legitimador privilegiado es el mercado y que todo ese peso que ha ganado el mercado y quizá otros prescriptores, ¿no? Porque muchas veces están también relacionados bien con el mercado, bien con las instituciones, todo ese peso que han ganado esos elementos lo ha perdido la crítica, ¿no? Luego también está la crisis de los medios, que también es una crisis más general, ¿no? Que hacen que los medios, como han perdido lectores, han perdido anunciantes, quieren ir a otros valores, digamos, o a otro tipo de contenidos que consideran que al público le van a interesar más, sea eso cierto o no, que habría que verlo también, ¿no? Entonces ahí la crítica, pues de nuevo, pierde peso, ¿no? Entonces yo creo que todo se alía. Luego hablas de la función que tiene que tener la crítica. Me parece otro tema interesantísimo sobre el que podríamos estar hablando un programa entero, ¿no? Claro, ¿para qué es necesaria la crítica? Porque a lo mejor podríamos prescindir de ella y decir que la crítica ya no nos interesa más, que el momento de la crítica ya pasó. Habrá quien lo diga, no seré yo. Ni yo, ¿eh? Yo creo que sí es importante la crítica, primero porque efectivamente actúa como mediador entre el arte, el trabajo de las y los artistas y los espectadores. Y después, y esto me parece especialmente importante, porque evita que el propio sistema se acomode, que se repitan fórmulas, que tú imaginas realmente una escena artística en la que el único elemento legitimador fuera el mercado. ¿No sería eso un poco peligroso como mínimo? Absolutamente. No, yo estoy totalmente de acuerdo y lo que te lo pregunto como reflexión, pero yo creo que la crítica es muy importante y mucho más ahora en lo que tú estás diciendo, que hay la pluralización de esas voces.
que esas voces no siempre tienen lo que hablábamos hace un rato, no siempre tienen el conocimiento necesario, ¿sabes? La historia. Y a veces la crítica sirve para enseñarnos que cierta obra de arte, por ejemplo, se parece a otra que fue hecha hace 200 años. Y entonces que nos marque con voz del experto y con el ojo crítico qué se está repitiendo, cuánto de su función realmente lo está logrando, lo que quiere decir está llegando al espectador. No se trata, yo creo que lo menos importante de la crítica es si una obra es estéticamente placentera o no. Eso es un elemento que en realidad ya no importa tanto. Es qué tanta verdad hay en ella, qué tan consecuente es con la idea, qué tanto se repite de otras. O sea, absolutamente. Lo que pasa es que también creo que la crítica ahora se acerca más a un área académica, es mucho más investigación y es mucho más de conocimiento y tal vez en este mercado. Y también otra cosa, que la crítica, yo creo que por eso hay una crisis en la crítica. La crítica, como sabemos, y no solamente en España, sino en el mundo, es muy mal pagada. Entonces, la mayoría de los críticos tienen que estar trabajando en otras instituciones y muchas veces no puedes morder la mano que te da de comer. Si te contratan en una institución meses después, pues, o sea, ¿qué tantos intereses hay que cuidar siendo crítico? ¿Qué tanta, y lo hablamos antes de empezar la entrevista, qué tanta autocensura debe haber para los críticos que viven de ello? ¿No crees ese es otro elemento? Sí, también lo creo. Y de nuevo apuntas muchas cosas. Por una parte está que efectivamente la crítica y la escritura, digamos, en contextos periodísticos en general está muy mal pagada. Y eso creo que es efectivamente un problema, porque puede instalarse entonces la tentación de hacer un trabajo, digamos, no tan ético o de buscarse otros proyectos que como este no me permite, digamos, desempeñar mi labor y vivir de ella dignamente, pues me busco proyectos paralelos que están legitimados por esa crítica que yo escribo o por esos textos periodísticos que yo hago y que en sí mismos sí me resultan rentables. Y ya no me planteo si tengo conflictos de intereses, porque no me interesa planteármelo. Entonces, creo que eso es verdaderamente algo que debería darnos que reflexionar, ¿no? Pero de todas maneras, como te decía, no solo para el crítico, sino que en general a cualquier actividad que uno haga en este mundo, creo que tiene que estar regida por una idea ética, ¿no? Por una serie de principios éticos. Entonces, la crítica es verdad que quizá los exija de una manera más evidente, pero el resto de... O sea, yo mismo, o sea, cuando me planteo escribir un artículo, uno de los planteamientos que me hago, de los condicionantes que me impongo, pues son ese tipo de cuestiones éticas. También lo digo porque lo tengo muy presente porque, bueno, pues ayer me proponían escribir un artículo sobre las colecciones de arte de los bancos, que creo que es pues en España, que es muy interesante, pero ocurre que yo pues colaboro en un proyecto audiovisual con una fundación de un banco. Y claro, desde ese momento, conflictos. claro, me hace sentir incómodo entonces escribir sobre eso, ¿no? Se lo dije al medio, lo entendieron perfectamente y pues lo hará otra persona. Pues ese tipo de planteamientos me los hago. También soy consciente, como creo que tenemos que ser todos, de mi privilegio en ese sentido, porque yo en realidad no vivo de lo que escribo, no vivo de mis escritos sobre arte y tengo un trabajo que no tiene nada que ver con eso. Con lo cual el propio trabajo en sí no entra en conflicto con mis escritos sobre arte, digamos en conflicto ético, ¿no? Y es básicamente de lo que vivo, ¿no? Y después escribo sobre arte. Entonces, gracias a eso, en parte, pues consigo que no exista ni siquiera la tentación de contaminarme de otro tipo de cosas, ¿no? Que a veces veo que ocurren y que yo creo que responden a una falta de planteamiento por parte de quienes lo llevan a cabo. Que también a veces hay que comprenderlo porque, como decíamos antes, el propio sistema a veces da la impresión de que te incentiva a ello desde el momento en que ni siquiera se paga como es debido la labor de los críticos y de las personas que escriben sobre arte. Absolutamente. Y yo creo que el sistema no nos debería detener, sino al revés. También el sistema
el crítico debería de ver el propio sistema donde está parado. O sea, la crítica va hacia todo, no hacia la caja en donde estamos cada uno viviendo, por decirlo Totalmente. así. También hay otra cuestión que me gustaría tocar contigo y es la forma en que tenemos de consumir las noticias o los artículos de arte contemporáneo. Y tú me lo mencionabas anteriormente, hay cierta tendencia a hablar o de dinero, de cuánto costó esta obra, o de críticas polémicas, ¿no? Y entonces, bueno, y esto es evidente durante la Feria de Arco, que siempre se busca cuál es la pieza más polémica o cuál es la pieza más cara. ¿Tú crees que eso sea únicamente dentro del arte contemporáneo o es esa necesidad de los encabezados que te despierten como espectador sensacionalistas? Bueno, yo creo que eso es general, que la fascinación por el mercado y por el escándalo, es decir, por el dinero y por el escándalo es algo general, pero que se aplica especialmente al arte contemporáneo, pues posiblemente porque no haya tanta gente interesada en el propio arte, o sea, en lo que el arte contemporáneo en realidad te puede ofrecer. Creo que se tiende a respetar más otras manifestaciones culturales e incluso artísticas, porque es como que la gente las entiende mejor y sabe mejor de lo que habla. Ahora, en el arte contemporáneo muchas veces los propios periodistas quizá no tengan tanto contexto, están más perdidos y lo fácil para seguir hablando de ello son esos factores que tú mencionas, ¿no? El escándalo y el mercado. Pues es como el lenguaje que todos entendemos, ¿no? Por tanto, hablemos de esto en lugar de hablar de lo que hay detrás realmente de la práctica artística y de lo que realmente los artistas están haciendo. Es un poco frustrante, ¿no? Cuando tú ves que, por ejemplo, en España el valor institucional de Arco es algo tan elevado, o sea, quiero decir, incluso simbólico, ¿no? Arco en España no es solo una feria de arte, es un momento que lleva ocurriendo desde el año 82, creo que es, en el que los diferentes agentes del sector se reúnen en torno a esto que ocurre, ¿no? A este evento que sirve un poco como de ágora o de punto de encuentro de pues, personas muy distintas dentro de ese sector, ¿no? Entonces hay mucho trabajo detrás, hay muchos proyectos que se inician, se desarrollan y tienen lugar en ese escenario. Entonces es un poco frustrante que al final lo único de lo que sea o lo que mayoritariamente se hace con la prensa sea o de la pieza escándalo que se va a buscar expresamente o de, como dices tú, cuál es la pieza más cara, que además en realidad ni siquiera se sabe porque sobre las cuestiones de mercado hay cierta opacidad también, ¿no? Pero yo creo que una vez más me parece que es algo que pasa de forma global. Había un artículo en The ArtNet que se titula Is Art Critic Too Positive? La crítica de arte es demasiado positiva. Y básicamente lo que decía es, claro, si una galería dice, vengan a ver este show de este artista fantástico que rompe todos los moldes, tal, y algún crítico dice, el artista es fantástico, entonces ya no hay que hablar. O sea, ir para decir lo mismo, que da mucho más de qué hablar que diga, bueno, ese show que dicen que es fantástico, en realidad ya lo hizo hace tantos años tal, no está bien realizado. Claro, eso da mucho más que hablar. Entonces, la crítica negativa y sensacionalista y que se reduce a esto sigue siendo lo que atrae al espectador, como bien lo decías. Ahora, ¿cómo escapar de eso? Claro, también es una crítica que está dentro de esos parámetros que hablábamos antes del mercado. Quiero decir, es el tipo de crítica que justamente le interesa al mercado. Y ni siquiera quiere decir que el crítico no sea honesto. Seguramente quien ha escrito que esa exposición, que le interesa además mucho la galería, tal, publicitar, o sea, él piensa que es una buena exposición, pero es verdad que la crítica negativa es mucho más conflictiva. No le interesa especialmente al medio, porque al final los lectores que se van a interesar por la crítica negativa no son tantos. La capacidad de polémica está restringida, que a los medios les interesa mucho la capacidad de polémica, pero en este caso está restringida a un ámbito muy pequeño, con lo cual tampoco tienen tanto interés, y como obstaculiza un poco, digamos, el interés del mercado, pues ya tenemos todos los factores para que no interese tanto.
Yo en realidad entiendo que no se publique tanta crítica negativa. Leí ese artículo que me pareció muy acertado como enfoque y como cuestión de la que hay que hablar, porque efectivamente hay que hablar, ¿no? Lo entiendo porque uno al final no quiere poner palos en la rueda de un sistema que ya de por sí es bastante precario, ¿no? Cuando digo eso, bueno, pues eso, hablo de escribir críticas negativas, por ejemplo, de una exposición que uno sabe el trabajo que hay detrás y bueno, pues si puedo escribir una crítica positiva de otra exposición que sí me ha gustado, ¿para qué escribir la crítica negativa de esta otra que no tanto, ¿no? Entonces, puesto que yo mismo no escribo, decidí conscientemente no escribir crítica, en parte por esto, ¿no? por esos conflictos que escribir crítica me presentaba, pues quizá no soy la persona más adecuada para estar aquí haciendo de Savonarola, ¿no? Y decirle a la gente lo que tiene que escribir, porque en realidad comprendo que esto ocurre, pero sí que lo lamento un poco, ¿no? A mí me gustaría ver más críticas negativas y creo que es muy valiente y que está muy bien encontrar críticas negativas, porque de ahí aprendemos todos. Pero además yo ni siquiera entiendo lo que dices con crítica negativa, pero yo creo que la crítica negativa como tal no existe. Existe la mala crítica que entonces nada más echa tierra sobre todo, pero una crítica buena, incluso aunque diga cosas negativas, que es diferente que sea negativa. Sí. O sea, puede señalar ciertas cosas, áreas para mejorar, lo que está bien, lo que está mal. O sea, yo creo que una buena crítica no debería de ser precisamente, aunque hable mal, no debería decirse que es una crítica negativa. Sí, entiendo. Bueno, no sé. Busquemos el enfoque semántico, ¿no? para eso, pero sí, yo creo que sabemos un poco de lo que hablamos, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo. Y además, creo que lo has dicho antes, especialmente creo que es bueno que se hable de cuando un artista repite una fórmula de algo que ha hecho bien otro artista o que él lleva ya mucho tiempo haciendo. Bueno, pues creo que eso es bueno señalarlo, porque bueno, las fórmulas pueden funcionar en el mercado y el mercado muchas veces justamente busca eso, la fórmula, ¿no? Cuando el arte debería tratar de todo lo contrario, de no repetir fórmulas y de buscar cosas nuevas, aunque incomoden, aunque al principio la gente no las entienda. Bueno, o sea, yo siempre recuerdo el ejemplo de la Olimpia de Manet, ¿no? Que tú la ves hoy, es un cuadro en 1865 creo que se presentó. Entonces tú lo ves hoy y te parece un desnudo clasicista, exquisito. No exactamente como los desnudos que hacían, pues, no sé, Tiziano o Velázquez en su momento, pero que claramente ves los elementos comunes, ¿no? Con respecto a todo eso. Pero en su momento se percibió como una obra directamente fea, o sea, espantosa, horrible, por fondo y por forma y por absolutamente todo. Y nos sorprende esto. Que se diga esto de esta pieza hoy en día, ¿no? Pues lo mismo seguramente pasará hoy en día con muchas obras que al público le espantan, pero que es probable que en un momento dado, cuando se haya asentado unas determinadas coordenadas formales y de otro tipo, pues ya se percibirán como arte más allá de la novedad, de lo extraño o de lo sorprendente que pueda haber en ellas, ¿no? Claro, porque además dicen que el arte no lo podemos juzgar en su propio tiempo, porque el arte en sí está hablando de algo que no vemos los simples mortales que no somos artistas. O sea, pueden ir una capa más allá y hablan de cosas pues que todavía no están tan a la vista de los que no tenemos esa sensibilidad. Entonces, definitivamente se tiene que revisar. A mí personalmente, y lo he hablado con mi esposo Javier, me haría muchísima falta y me gustaría mucho, sobre todo como coleccionista, cuando vas a comprar una pieza de arte, leer un buen artículo de esta o ¿sabes? Este artista, que revisen un poco por dónde, o sea, yo sí lo tomaría muy en cuenta y sí diría, mira, porque por lo menos yo siento que no tengo la formación de historia del arte, no tengo el ojo tan entrenado que tienen muchísimos filósofos, historiadores, que después se vuelven críticos, que arrojaría mucha luz sobre ciertas dudas que uno tiene. Incluso caminar en una exposición, cuando te acompaña alguien que tiene todos estos recursos y todo, que te enseña ciertas 2 o 3 cositas, te cambia la exposición.
Entonces, claro, haría mucha falta, pero todavía no parece que estemos tan cerca. Y tú tocaste también un tema que me interesa y decías en el arte, porque sobre todo la crítica es más débil o carece más la crítica en el arte contemporáneo. ¿El arte contemporáneo te parece que se percibe de una forma elitista aún hoy? Sí, sin duda. Pero el arte en general siempre ha sido un juego de élites. En el momento actual, de hecho, si uno revisa, ¿no?, la historia del arte, posiblemente sea uno de los momentos en los que ha llegado a un público más amplio el arte. Pero aún así, se percibe como una cuestión esencialmente elitista, tanto relativa a élites económicas como sociales como culturales, y sigue conservando en realidad ese elemento. Quiero decir que no es que lo niegue, sino todo lo contrario, ¿no? Pero creo que sí es un poco menos elitista de lo que mucha gente cree. O sea, yo recuerdo, suelo dar este ejemplo. Yo cuando aún no escribía sobre arte, pero iba habitualmente a las galerías, pues lo que percibía era que si había interés por mi parte, los galeristas que estaban allí me explicaban la exposición y además gente... bueno, digamos, gente importante dentro de este sector, ¿no? Y que, es decir, perdían, bueno, no sé si perdían su tiempo, pero bueno, utilizaban su tiempo en explicarme la exposición y darme contexto y hablar conmigo y recabar mi opinión, etcétera, ¿no? Yo muchas veces pensaba, esta persona, ¿qué está ganando con este tiempo que ha tenido conmigo? Bueno, pues uno ve que por una parte hay, por parte de los agentes, bastante entusiasmo y bastante compromiso con aquello con esa labor que están desempeñando, que afortunadamente no todo es cuestión de mercado, y que por otra parte pues cualquiera podría estar en esa situación y cualquiera puede acercarse a una galería de arte que aún se percibe como un espacio para élites, donde te van en el mejor de los casos a ignorar. Y bueno, habrá lugares en los que eso ocurra, pero yo creo que hay otros muchos en los que no es así en absoluto, ¿no? Totalmente. Yo quisiera hacer hincapié, ya lo hemos dicho antes en este espacio, para que todos los que puedan, vayan y salgan a la calle de su ciudad, en lo que sea, porque hay muchas galerías y una vez más, como tú lo estás diciendo, son espacios abiertos y más allá de coleccionar, que si quieres, de todas maneras, habría piezas de valor. Siempre hay piezas que empiezan con un valor muy bajo y que se pueden comprar a plazos, pero independientemente de eso, el simple ejercicio de ir y ver y rodearse uno de arte ya está permeando el intelecto y el espíritu. Yo creo que al final el arte, de lo que se trata es de darnos la capacidad de tener una vida más rica, independientemente de si lo vemos en una galería o si la vemos en un museo. Es de abrirnos la perspectiva, sensibilizarnos, que entendamos la vida pues desde otro lado, creo. Totalmente. De hecho, cuando yo pienso en eso, en mi vida, bueno, pues la vida de uno, la riqueza de la vida de uno está compuesta de muchas cosas, los afectos están ahí, está, por supuesto, un mínimo nivel, digamos, de tranquilidad en lo material, naturalmente que sí, pero pienso en cómo se empobrecería mi vida, ¿no? Si no tuviera acceso al arte, a la cultura en general, y creo que es muchísimo, muchísimo. Entonces, agradezco mucho, como decía antes, y yo creo que estaba un poco en la línea de lo que te comentaba al principio, ¿no? Puesto que soy muy consciente de cuánto me aporta este sector a mí, pues yo también quiero participar y contribuir de alguna manera, ¿no? Por supuesto. A ese sector. Fíjate, ahora me acordé tengo un gran amigo que es Guillermo Arriaga, que es escritor y guionista, y ganó el premio Alfaguara últimamente, pero me encanta porque él dice, ¿qué te pasa si no leo el libro? ¿Qué pasa? Yo no lo quiero leer. ¿Qué pasa si no leo? Si tú no lees el libro, no te va a pasar nada. Vas a seguir viviendo igual, vas a seguir pensando igual, vas a seguir actuando igual. Lo que te pasa es, si sí lo lees, ahí sí te pasa algo. Y me encanta porque es lo mismo con la literatura. Si no ves arte, no te pasa nada. La cosa es, si lo ves y lo vives, sí te pasa. Y los cambios que te pasan, eso es lo que nos atañe, eso es lo importante. Pero hablando de ver y consumir arte, ¿qué opinas de los medios sociales en la forma en que ahora han exponenciado la forma que tenemos de aproximarnos al arte?
Pues sí, quizá es un poco pronto para decirlo porque estamos demasiado metidos en ello, ¿no? Bueno, creo que por una parte hacen a las redes sociales, ¿no? Las ¿Te redes refieres? sociales, perdóname. Sí, o sea, creo que por una parte son un medio interesante, que como cualquier otro medio de difusión, pues bien utilizados, habría que ver también qué es utilizar bien, ¿no? Pero bueno, que tienen su función y creo que es una función que está bien, ¿no? Dar, digamos, constancia y difundir unos determinados contenidos. Y por otro lado, es verdad que como todo, también conlleva una serie de peligros o de cuestiones que hay que controlar, ¿no? Como por ejemplo eso, que nos exponen muchas veces a una sobreoferta de imágenes. Y la sobreoferta de imágenes, bueno, pues eso, que también tiene sus, o plantea sus conflictos y sus necesidades de gestionarla, ¿no? Y también, bueno, pues en un momento dado hace que sea más difícil discernir dentro de esa sobreoferta, ¿no? Porque honestamente nuestras capacidades pues llegan hasta cierto punto, ¿no? Y por eso es lo que te decía antes también, que creo que en el fondo, en teoría, la figura de crítico de la crítica de arte es Nos aún más ayudaría. importante. Totalmente. Sí, estamos todos de acuerdo. Mm. Pero la cosa En es esto que por lo menos ¿de sí. dónde lo sacamos? Pero sí. Sí, exacto, ¿de dónde lo sacamos? Sí, estamos todos de acuerdo. Pero ¿tú crees que se vale exponerse al arte a través de Instagram? O sea, tienes la misma, si ya no hay que viajar a Nueva York para ver la exposición, la puedes ver y tú crees que es los mismos beneficios uno adquiere. No, naturalmente que no, pero eso lo sabe cualquiera que se exponga habitualmente al arte. Recuerdo cuando estuvimos confinados por la crisis del COVID, es que recuerdo perfectamente, fíjate, no recuerdo el primer artículo que escribí, pero sí recuerdo la primera exposición que vi después del COVID y era en una galería de un artista que no me interesaba o que especialmente, o sea, que no estaría entre mis artistas de referencia, pues yo te juro que estaba viendo esa exposición como si estuviera en la Capilla Sixtina. Fue una cosa, Claro. una cosa increíble, estar viendo de nuevo, o sea, estar expuesto a la realidad de la obra artística, como la obra artística tiene que llegarte, eso me pareció algo impagable después de haber estado pues, los últimos, no sé, 3 o no sé cuánto tiempo, meses, ¿no? Totalmente. Sin ese elemento y accediendo pues, a las imágenes a través de las redes sociales, de los libros, lo que fuera. Bueno, pues cualquiera que habitualmente tenga esa exposición al arte sabe que no es lo mismo. Entonces, que cada medio tiene que valorarse por lo que es y por lo que aporta y también por lo que no aporta. Entonces, las redes sociales y los medios digitales pues, nos dan una determinada información y una determinada experiencia del arte, pero que, bueno, pues que en un momento dado puede valer para eso, ¿no? Para una aproximación. Ahora, no reemplazan, hasta el momento por lo menos, no sabemos las posibilidades tecnológicas que habrá en un futuro, ¿no? Pero hasta el momento no reemplazan a la experiencia en vivo del arte, que la experiencia en vivo del arte puede ser también a través de medios digitales, puesto que existe Arte digital. el arte digital, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro contexto determinado y otra manera de acceder a él, ¿no? Pero yo hago eco de lo que tú decías, porque durante la pandemia que no podíamos salir, me decía Javier, mi esposo, me decía, más que nunca, hoy agradezco tener obras de arte en casa, porque claro, convivías de una forma muchísimo más intensa, más personal, y era verlas y reverlas y decir, ya le vi algo diferente, ya sentí algo diferente, Pero claro, esa es la ventaja de cuando de verdad estás en un encuentro tú a tú con una obra en vivo, sí es verdad que permea de otra forma. Y hablando del COVID, parece que después de la pandemia hubo un renacer, por lo menos en Madrid, y un sinfín de nuevos espacios de arte, exposiciones. La escena en general ha cambiado mucho. ¿Cómo lo ves tú en este momento? Yo creo que hay un poco de ambivalencia ahí, ¿no? O por lo menos en mi percepción del fenómeno. Por una parte, es verdad
que han abierto muchas galerías internacionales se han interesado por España y específicamente en Madrid pues han abierto sedes, ¿no? Galerías españolas han adquirido, digamos, otra escala con espacios mayores que les permiten otro tipo de proyectos galerísticos, expositivos. Al mismo tiempo, parece que el relevo está un poco asegurado, ¿no? Porque pues, aparecen nuevos espacios, nuevas galerías como El Chico, Belmonte, el La apartamento. Oficina, Uh-huh. Apartamento, por supuesto, etcétera, ¿no? Que también es interesante porque hace que o te da una idea de que hay una determinada continuidad en todo esto. Y luego hay espacios independientes que creo que también son muy importantes, que también bueno, pues, contribuyen a que ese caldo de cultivo se enriquezca y sea más complejo, etcétera. Y al mismo tiempo, y esto es importante, creo que el arte que se produce en España es interesante, que hay muchos artistas que están diciendo cosas interesantes Uh-huh. y que las están diciendo bien. Pero te hablaba también de ambivalencia, Ambivalencia. porque tengo la impresión de que todo esto que ocurre dentro de nuestras fronteras es más complicado que se comunique fuera. Bueno, eso, a pesar de que vengan galerías de otros países, coleccionistas que también están abriendo sus sedes aquí, al mismo tiempo se constata que el arte español tiene cierta dificultad para difundirse más allá de nuestras fronteras. Incluso ha habido momentos en los que, bueno, todavía había más presencia en las bienales, se obtenían premios en las bienales, y habría que preguntarse un poco por qué ocurre esto, ¿no? Tienes razón, pero a mí me preocupa en realidad por qué o cómo combatir esto. Hablando con algunas galerías durante Basel, las galerías españolas que estaban en Basel, me decía una de ellas, sin mencionar nombres para no decir quién sí, quién no, me decía que ellos apuestan siempre por llevar artistas españoles y otros artistas a ferias internacionales, ya sea en Londres. Esto de hecho fue en Frieze, no fue en Basel, ya sea en donde sea, ¿no? Pero fuera de España. Pero dice, este es un esfuerzo que nosotros hacemos para tratar de realmente exportar el arte español, no para vender, porque no se vende. O sea, nosotros llevamos y lo ponemos ahí como en este ejercicio de estamos representando a nuestros artistas españoles, aquí están. Y además artistas que sabemos que van a hacer el soporte o que van a traernos lo que se necesita para pagar el booth. Pero es verdad que no todas las galerías españolas hacen lo mismo. Es decir, se van a ferias internacionales y apuestan por lo que saben que el mercado, una vez más, estás dándole al mercado lo que sabes que va a consumir, más allá de tratando de realmente trabajar a los artistas que tienen, que debe de ser también, pues es un reto, es muy difícil. Es difícil, sí. Y yo creo que, fíjate, que estás hablando de la labor de las galerías, que finalmente son, digamos, instituciones privadas, ¿no? Pero es que la labor de las instituciones ahí es fundamental, como la historia nos ha demostrado. Totalmente. Porque cuando digamos, un gobierno toma la decisión estratégica y consciente y pone los medios necesarios para que esa decisión se pueda llevar a cabo, ¿no? De apoyar su cultura y difundir su cultura internacionalmente, eso tiene sus réditos siempre. En términos de imagen de marca, digamos, del país, de relevancia política del país y también económicos. Como te digo, de nuevo, nos ha demostrado la historia, empezando por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, pero es que incluso en España, en otros momentos, también es un poco problemático que nos tengamos que remitir a los años del franquismo, cuando justamente se utilizó, ¿no? el arte, digamos, que estaban haciéndose desde determinadas vanguardias informalistas, básicamente, como legitimación de la imagen de un país. Bueno, pues claro, en aquel momento se pusieron medios institucionales para difundir el arte que esas vanguardias estaban haciendo en el país, y eso, pues en aquel momento, nos guste o no, tuvo sus réditos. Entonces, si desde
el paradigma en el que la cultura, la propia cultura, no se valora especialmente, salvo como, no sé, como una especie de commodity o como una herramienta que tú utilizas electoralmente en un momento dado, pues cómo vamos a conseguir que la labor de los creadores españoles tenga efectivamente una difusión internacional, etcétera, ¿no? Hace poco me hablaban, porque yo no había registrado el dato, ¿no? de los honorarios, por ejemplo, del comisario del pabellón de España en la Bienal de Venecia, y me pareció sorprendentemente bajo, ¿Sí? baja esa cifra, sí. Entonces, claro, eso por un lado nos da una idea de lo que se valora esa labor, Claro. y por otro lado es cómo vas a conseguir el León de Oro, ¿no? ¿Cómo realmente te vas a proponer conseguir el León de Oro si no estás pagando por ello, ¿no? Porque con ilusión y con talento, por supuesto, se pueden conseguir muchas cosas, pero es que el talento y la ilusión también hay que pagarlos. Absolutamente. Y las personas que se dedican a las actividades culturales y artísticas merecen ser retribuidas de manera justa por esa labor. Absolutamente, que hacen, y no nada más eso, también de la parte de los coleccionistas hay que darles incentivos para comprar en España. Esa es otra cosa, porque hablando con coleccionistas, es que algunos de los coleccionistas, si encuentran un artista que les guste de una galería española o una galería en algún otro país, yo qué sé, o de Berlín, prefieren comprarla ya por el tema de lo que tienen que pagar aquí. Y eso también es algo muy triste. O sea, yo creo que hay toda una serie de elementos que tienen que cambiar para que la escena artística tenga más soporte. Entonces, ahora entiendo lo que tú dices de ambigüedad. A mí ahora, aún así, me parece increíble esas ganas y esa necesidad de arte que tenemos y que ahorita está viviendo España, a pesar de que todavía existen muchas adversidades. Sí, es así. Sí, o sea, si vamos a quedarnos con la parte positiva, y creo que es importante hacerlo además, porque desde la parte positiva se construye, sí, o sea, es admirable. Yo por eso creo que muchas de las personas que están en este sector, de los agentes, son gente a la que yo admiro personalmente, porque soy consciente de lo difícil que es su empresa y de las toneladas de ilusión y de amor por el trabajo que hay ahí. Entonces, claro, no me queda otra que admirarlo. Pero creo que eso, que no solo de nuestra admiración se come y se vive y se pueden desarrollar proyectos, con lo cual creo que sería importante más apoyo institucional. No quiero decir que no haya, porque hay gente además fantástica que está haciendo una labor estupenda también dentro de las instituciones, pero creo que necesitan claramente más recursos. Bueno, por lo menos viene una buena época que tenemos a Manuel Segade al frente del Reina Sofía, y eso estoy muy contenta y creo que eso pues va a arrojar más luz. Pero ¿qué podemos hacer para nosotros como parte de esta sociedad apoyar a que se haga un cambio? ¿Qué crees que nos toca? Bueno, primero decirlo, ¿no? Decir que es importante esto que ocurre, que la labor de estas personas es importante, que la labor de estas personas, de los agentes, ya que hablamos ahora, ¿no? De los agentes del arte contemporáneo, es importante y debe ser retribuida, y tengo la esperanza de que a partir de ahí, ¿no? El mensaje permee y algo se consiga con ello. No lo sé. También creo que cada uno tiene su papel, ¿no? Es un poco que lo importante es desempeñarlo bien, que los coleccionistas tienen su papel, que las personas que escribimos sobre arte tenemos nuestro papel, que los artistas lo tienen, y los galeristas, y los comisarios y los críticos, ¿no? Y que lo importante es desempeñarlo de una manera constructiva y ética. Claro. Y eso creo que es lo que nos toca a cada cual y lo que cada cual tiene que valorar de su trabajo. Cierto. Ay, Yanko, como siempre se me va muy rápido el tiempo contigo, ya estamos llegando al final, pero te quiero preguntar antes acerca de un premio que sé que das o eres parte de durante la Feria de Arco. Así, el premio ILI es el segundo año que soy miembro de un jurado, digamos, somos todos nosotros corresponsables de ese premio, ¿no? Y sí, la verdad es que afronto ese trabajo con mucha ilusión,
porque se destina a la producción para una o un artista menor de 40 años, en el momento en que se da el premio, de entre todas las candidaturas que presentan las galerías que están incluidas en Arco. Y creo que es una muy buena iniciativa, pero sobre todo a mí me aporta muchísimo participar en ese jurado, porque me obliga a ver con detenimiento muchísimos dosieres de artistas. Me da, lo cual, bueno, pues es un trabajo arduo, pero también me aporta mucho porque me da una visión muy extensa, muy amplia de lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? en el mundo del arte, y me hace ver incluso la Feria Arco desde otra perspectiva a cuando voy simplemente a escribir un artículo sobre qué es lo que está ocurriendo ahí sin un foco concreto, ¿no? Aquí me hace enfocarme en un determinado ámbito y creo que es algo, vamos, que para mí es impagable. Son artistas de menos de 40 años que estén representados en la feria en cualquier tipo o en cualquier galería del país que sea. De las que estén presentes en la feria, exacto. Sí, y más o menos, solo por curiosidad, como cuántos, por ejemplo, el año pasado, ¿cuántos artistas hay de menos de 40 años? Bueno, habrá muchos más, pero como nos limitamos a las candidaturas que presenten los propios stands de las galerías, que estamos cerca de los 100. Esto el año pasado, sí, con lo cual, pues como te decía, claro, es una labor ardua porque hay que ver primero los 100 dosieres, después ver las más de 100 obras que estarán presentes en los diferentes stands, y bueno, pues es un trabajo arduo. Pues muy bonito además, claro, un trabajo arduo que te lo hace una óptica diferente. Yanko, ¿hay algo que nos haya faltado tocar, algo que te gustaría decir, que no te haya preguntado, que sí? Bueno, yo creo que ha sido una conversación bastante exhaustiva y bastante... Dice, Yanko, estoy agotado, ya déjenme. Sí. Hemos tocado bastantes temas interesantes, o sea que yo creo que... Pero bueno, nada, si no, otro día más. Ay, por favor, muchos más. Ojalá. Yanko, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus artículos, por tus palabras que siempre nos llegan y nos encantan. Gracias a ti, Lorena, y gracias por tu proyecto. Gracias.